lo que estoy haciendo es nada más pues darles las gracias al Grupo Bimbo y felicitarlo realmente por el papel único que están llevando a cabo como un ejemplo de lo que puede hacer una empresa preocupándose por el medio ambiente. De lo que, mientras se prende, de lo que yo quiero hablar es pues quizás es el reto más grande que tiene la sociedad hoy en día, que es el problema del cambio climático. Es un reto enorme. Déjenme ver, creo que yo puedo, sí. Esto era nada más para, repito, para pues felicitar al Grupo Bimbo por todo lo que está haciendo en distintos ámbitos conectado con desarrollo sustentable y medio ambiente. El cambio climático, que es de lo que voy a hablar, déjenme ver si con esto lo puedo, con el verde, pues, sí, ya vi, pero ¿cómo me regreso? Sí, ahora sí. Es que el verde a veces funciona, a veces, ahí está. Desarrollo sustentable, el concepto, pues, se introdujo ya desde el siglo pasado con la señora Brundtland, que era primera ministra de Noruega. Yo la conocí, y en fin, la idea, como ven ustedes, es pues garantizar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces tenemos una enorme responsabilidad con las generaciones futuras, pero resulta que todo lo que estamos haciendo para el medio ambiente, pues esto se puede ya modificar, porque no nada más nos preocupan las generaciones futuras, nos preocupa el futuro ya muy próximo, nuestra propia generación. Así es que esto pues ha cambiado desde ese punto de vista. Pero el problema del que voy a hablar, el cambio climático, tiene la peculiaridad de que es un problema global, y de ahí pues una de las grandes dificultades en cómo resolverlo. Y para explicar eso, pues tengo esta fotografía de nuestro planeta, donde quiero que se enfoquen en la atmósfera. Pero la atmósfera pues es muy delgada y es transparente, o sea que prácticamente no se ve. Y es como la cáscara de una manzana desde el punto de vista de sus dimensiones. Pero tiene pues la peculiaridad, nosotros conocemos los vientos, etcétera, toda la meteorología, de tal manera que si emitimos algún compuesto a la atmósfera, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues en cuestión de meses se mezcla en todo el hemisferio norte, y hay una barrera para mezclado con el hemisferio sur, pero en cuestión de menos de 2 años, año y medio, lo que emitamos aquí también se mezcla en el hemisferio sur. Entonces, los problemas que están derivados de cambios en la composición química de la atmósfera de todo el planeta, pues son problemas globales. Eso quiere decir que no lo podemos resolver aquí en México ni en ningún país en especial. Tenemos que trabajar juntos en todo el planeta para hacerlo. Por fortuna tenemos 2 problemas globales importantes. Por fortuna, uno de ellos es el problema de la capa de ozono de la estratosfera, que es con el que trabajé yo pues ya desde hace años. Ese problema ya se pudo resolver, o sea que tenemos un precedente importantísimo. Si me da tiempo, pues les comento algunas propiedades más de eso. Pero el otro problema que no se ha resuelto es el del cambio climático, pero también global desde ese punto de vista. Y lo que voy a hacer es, para pues ponerlo en perspectiva, les voy a mencionar, voy a platicar sobre estos mitos que hay sobre el cambio climático, y que es lo que, en parte, lo que ha hecho que su enfrentamiento pues haya sido tan lento. Pero el primero, que es un mito, es que pues realmente el problema del cambio climático es complicado, y muchos científicos pues no están de acuerdo. Muchos creen que es un fenómeno natural y que pues el clima siempre ha estado cambiando y va a seguir cambiando. Pero
Eso es realmente un mito porque, perdón, sí, lo que está muy claro ya desde hace años es que el consenso de la comunidad científica es extraordinario. El clima es un sistema complejo, no es un sistema sencillo, entonces no podemos hacer proyecciones del clima con una certeza absoluta, pero sí con una gran probabilidad. Y lo que sucede es que pues, la mayor parte de los expertos, de los científicos que sí trabajan con algo conectado con el clima, pues con las encuestas que ha habido, está muy claro que están totalmente de acuerdo, en primer lugar, que el clima ya está cambiando, pero en segundo lugar, que lo más probable es que el cambio sea consecuencia de actividades de la sociedad. Y hay unos cuantos científicos, pero ya muy pocos, ya hace años que ya no hacen mucho ruido, pero los conocemos muy bien, los que dudan del cambio climático y no han postulado ninguna explicación alterna a lo que está pasando, que ya claramente pues es con gran probabilidad consecuencia de las actividades humanas. Tengo aquí una lámina que pues no estaba seguro si poner, pero la puse de todas maneras. No voy a hablar de la ciencia del cambio climático con mucho detalle, simplemente mencionar que ya desde el siglo XIX los científicos se estaban preguntando qué determina el clima de nuestro planeta, y pues la respuesta es relativamente sencilla, pues es la energía que nos llega del Sol, radiación del Sol, pero desde hace muchos miles, millones de años, nuestro planeta ya alcanzó un equilibrio térmico, o sea, la cantidad de energía que recibe del Sol es la misma que la que pierde al espacio. Y esta gráfica nada más la pongo aquí por poner el espectro electromagnético, es decir, recibimos energía del Sol en forma de luz visible. Es por eso que nuestra visión evolucionó, pues es la mayor parte de la radiación que recibimos del Sol, pero el planeta pierde pierde energía en forma de radiación infrarroja, pero es la misma radiación, es el espectro electromagnético, y lo que se caracteriza es simplemente por la longitud de onda, que es la inversa de la frecuencia, digamos. Pero lo único que quiero apuntar aquí es que ya desde el siglo XIX los científicos habían empíricamente medido pues es la forma de esa radiación, pero no fue sino hasta principios del siglo XX que un científico, Max Planck, se le ocurrió explicar por qué tiene esa forma, esa pérdida de energía y esa emisión de energía. Cualquier objeto en el espacio o en el laboratorio emite energía simplemente por el hecho de estar a una temperatura que no sea 0 grados absolutos. Y lo interesante de ese descubrimiento, digamos, de ese postulado que hizo Max Planck, eso fue pues lo que desarrolló la mecánica cuántica. No voy a hablar, por fortuna, de mecánica cuántica, pero eso revolucionó a la física ya desde principios del siglo XX, y es lo que pues ha revolucionado también a la ciencia, y la calidad de vida que tenemos hoy en día pues se debe en buena parte a esos enormes avances de la ciencia. Pues entre otras cosas, los teléfonos celulares que tienen todos ustedes pues están muy basados en el entendimiento de la mecánica cuántica, la física del estado sólido, etcétera, etcétera. O sea que fue una revolución enorme en la ciencia, y lo único que dice es que la energía del espectro electromagnético y la energía que pierden los cuerpos al espacio, etcétera, vienen paquetes, ¿cuántos? Paquetes muy pequeños, y lo que hizo Einstein, por eso también lo puse aquí, que también por eso recibió un premio Nobel, igual que Planck por su ecuación. Einstein también postuló que la radiación también viene en paquetes que se llaman fotones, pero sin entrar en ningún detalle, lo que explico es por qué tenemos la temperatura que tenemos en nuestro planeta, porque la preocupación era la siguiente, ya como les decía yo, desde el siglo XIX a principios del XX, sabiendo cómo se comportan los objetos en el espacio y en el laboratorio, y midiendo cuánta energía recibimos del Sol, pues la ciencia calculaba que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra debería ser
menos 18 grados centígrados con mediciones. Pero pues algo andaba mal, porque si ese fuera el caso no estaríamos todos aquí, pues estaría congelado el planeta. La temperatura promedio actual no es de menos 18, sino de más 15. O sea, hay 33 grados de diferencia. Y resulta que eso se debe a lo que se llama el efecto invernadero natural. Y pasa esto, que esto es un balance de energía muy simplificado, pero para explicarlo, si las flechas representan ciertas cantidades de energía, nosotros recibimos, digamos, 3 flechas amarillas de energía del Sol, pero una de esas flechas se refleja, la nieve, los desiertos, etcétera. Parte de esa energía que viene del Sol no se absorbe por nuestro planeta, sino se refleja al espacio, pero 2/3 partes sí. Y la superficie, o sea que la atmósfera es transparente a esa radiación visible, por eso no la vemos, excepto por las nubes, que refleja, es parte de esa flecha que se refleja, ¿no? Pero las 2/3 partes sí calientan a la superficie. Y la superficie entonces emite, y como les indiqué en la gráfica anterior, emite pero en el infrarrojo. Y resulta que la atmósfera, aunque es transparente en el visible, no es transparente en el infrarrojo. Entonces, la radiación que emite la superficie sí la absorbe la atmósfera, pero no se queda en las moléculas de la atmósfera, sino que las moléculas emiten esa radiación en todas las direcciones, prácticamente la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, aunque son en todas direcciones. Eso quiere decir que la superficie se tiene que calentar más para emitir 4 flechas, porque 2 pues se regresan a la superficie. Pero o las 2 de hasta arriba, esas sí se emiten al espacio. Y entonces nos llegan 2 flechas amarillas y sí salen 2, y la temperatura efectivamente es alrededor de menos 18 en promedio, pero no en la superficie de la Tierra, sino más arriba en la atmósfera, porque la temperatura es mucho menor. Y entonces esto de una explicación muy sencilla, con el efecto invernadero natural, explica esos 33 grados de diferencia y por qué pues ha evolucionado la vida, ¿no? Pero también les comento brevemente, pues la atmósfera, como saben ustedes, es sobre todo nitrógeno y oxígeno, y tiene algo de argón. Pero estos son los gases que son transparentes a la luz visible, pero también son transparentes en el infrarrojo. Entonces, si la atmósfera nada más estuviera hecha de nitrógeno, oxígeno y ese gas inerte, pues la temperatura que tendríamos sería menos 18. Pero resulta que hay una pequeña cantidad de vapor de agua y de dióxido de carbono y algunos otros gases que ya no puse aquí, que se llaman, pues son los gases de efecto invernadero. El más importante natural es el dióxido de carbono y es lo que se llama el termostato del planeta, porque el vapor de agua, aunque en ese balance de energía, más o menos las 3/4 partes de esa energía que estaba yo describiendo es absorbida por el vapor de agua, la cantidad de vapor de agua depende de manera muy sensible de la temperatura, o sea, depende de cuánto dióxido de carbono hay. Si quitáramos el dióxido de carbono, ese vapor de agua se condensaría, porque como saben ustedes, se evapora de los océanos y luego al evaporarse en forma de vapor, al subir a temperaturas más bajas, forma nubes y entonces llueve, nieva, etcétera, etcétera, y se regresa el agua. Entonces, el resumen de esto, de manera muy simplificada, es que el dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero, que son sobre todo el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbones, pero en fin, aquí nos concentramos en el dióxido de carbono, ese es el que controla ese cambio enorme de temperatura que fue el que facilitó pues la evolución de la vida. Y así es como funciona el clima natural. Pero lo interesante y lo preocupante es lo que ha pasado pues en los últimos años, desde la revolución industrial. En esta gráfica estamos graficando los últimos 10,000 años, y lo que vemos es qué ha pasado desde la revolución industrial, sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado, y es que la concentración de dióxido de carbono ha aumentado muchísimo, y lo que ya se me olvidó mencionarles es que si la cantidad de dióxido de carbono que hay de manera natural en la atmósfera, para ver cuánto es, si estuviera condensado y en lugar de ser un gas, pues sería un sólido, que es como saben ustedes, el dióxido de carbono
en estado sólido es el hielo seco. Total, el hecho es que el dióxido de carbono ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Por la quema de combustibles fósiles. Pero la temperatura también. La temperatura ha cambiado, es difícil de medir, pues nada más en los últimos años, sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado, ya subió, y no parece que ha cambiado mucho, 1 grado. 1 grado no es mucho porque varía mucho más la temperatura entre el día y la noche, etcétera, pero si es el promedio de toda la temperatura del planeta, sí es muchísimo. Y la gran preocupación es que si cambiara, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo y esa temperatura cambiara 2 o 3 grados, tendríamos ya problemas gigantescos. Entonces voy rápidamente a enseñarles esto, ya no, pero el otro mito es que esto va a suceder a finales de siglo. No, ya se está derritiendo el Ártico y ya tenemos ondas de calor. Eso es una alberca, si a alguien le gusta estar con la gente, ahí pueden ir a nadar. Pero el problema de las ondas de calor es que se muere la gente. Cuando la temperatura sube más de 40 grados ya es muy peligroso. Entonces ha habido problemas. Y aquí se ve en Groenlandia cómo ya está fundiendo el hielo en Groenlandia y eso está aumentando el nivel del mar. En fin, no voy a explicar ya cómo, pero sí, también tenemos huracanes, inundaciones que tienen un costo enorme para la sociedad y también pues causan muchos accidentes, y esto en todo el planeta, en Japón, etcétera, etcétera. Pero el último punto, me voy a concentrar en ese, es que sí se puede resolver el problema. Podemos dejar de usar combustibles fósiles, pero ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que hacer muchas cosas, usar sobre todo energías renovables, como energía eólica de viento, energía solar, pero también, curiosamente, la energía nuclear, pues es una de las energías más seguras, muchísimo más segura que el carbón, inclusive que el gas. La cantidad de gente que ha fallecido, eso es poquísima comparada con las otras formas de energía, pero ha habido accidentes que se pueden evitar muy fácilmente con tecnología moderna, en energía nuclear. Pero en fin, ya no hablo más de eso, pero aquí les menciono pues los tipos de energía solar, etcétera, etcétera. Y estas, sobre todo las nuevas generaciones, pues ya existen, ya tenemos la solución y ya es costeable, ¿no? Pero en fin, hubo ya un acuerdo internacional, que es la COP 21, fue el Acuerdo de París, donde todos los países del planeta ya se pusieron de acuerdo en tratar de resolver el problema. Pero tenemos este problema, que con ese Acuerdo de París, la cantidad de dióxido de carbono que se emite todavía es demasiado, entonces la temperatura podría subir 2 o 3 grados. Entonces, la idea del Acuerdo de París era reunirse cada 5 años para reforzar el acuerdo. Pero hay un problema muy serio, que es el presidente de Estados Unidos, pues él le gusta tener sus propios hechos. El problema de que en la ciencia pues somos objetivos y la ciencia está basada en pues análisis de cosas que suceden independientemente de nuestras opiniones. Pero el señor Trump tiene sus propias opiniones y entonces es una grave irresponsabilidad el negar la existencia del cambio climático, porque no tiene ningún fundamento lógico, científico, etcétera. Y claro, pues cualquier gente podría tener su opinión, pero el problema es que si es presidente de Estados Unidos, entonces tiene mucha influencia. Por fortuna en Estados Unidos los estados tienen mucho que decir, y California, Massachusetts, pues han podido superar lo que dice el señor Trump. Pero a lo que voy, y voy a terminar con esto, miren, para ya no pasar más tiempo. Esto es, yo estuve muchos años en el MIT, y es cómo explicamos el problema del cambio climático cuando lo queremos resumir a la gente. Y es lo siguiente, porque por el hecho de que el cambio climático tiene que ver con el clima, que es un sistema complejo, no podemos hacer proyecciones con certeza. Pero es la misma manera, nosotros como personas somos un sistema complejo, por eso las medicinas pues sirven a veces para el 80, el 90% de la gente, pero hay excepciones, porque somos un sistema complejo. Entonces es como si estuviéramos en un juego de ruleta, y la ruleta de la izquierda, yo le digo la ruleta de Trump, es lo que pasaría
si la sociedad no le importa y no toma ninguna medida para dejar de usar combustibles fósiles, la temperatura podría subir más de 4 grados. Esto ya tiene años, pero se ha superado esto. Las investigaciones más modernas nos dicen que realmente no habíamos estimado bien el posible cambio de temperatura. Es peor de lo que se habían imaginado los científicos hace 5 o 10 años. Pero podemos cambiar si tomamos las medidas adecuadas, que ya no es un sacrificio, ya no le cuestan a la sociedad. Pero la ciencia no nos dice qué hacer, nada más nos dice qué pasaría si hacemos esto o el otro. Es la responsabilidad social, eso es lo que es importantísimo. Y de ahí, pues, mis felicitaciones para la compañía Bimbo, porque no es por la ciencia, es por responsabilidad social, pero de ahí, pues, la crítica a personajes como el presidente Trump, porque es una alta irresponsabilidad dejar la posibilidad de que a futuras generaciones pues tengan un cambio de temperatura de 4 o 5 grados. Sería desastroso para la humanidad. Es algo equivalente a decir, bueno, pues mira, ¿cómo es para el futuro? Pues ¿para qué nos preocupamos? Que sean en el futuro los que se preocupen de ello. ¿Por qué no cerramos todas las escuelas primarias? Nos ahorramos mucho dinero. Pues es una inversión que no vamos a ver nosotros, ¿no? Pues hasta cuándo se va a materializar. Pero si tenemos cierta responsabilidad con nuestros hijos, pues por supuesto los mandamos a la escuela, invertimos, pero es para el futuro. Lo mismo con el cambio climático. Entonces, el resumen es que tenemos que trabajar juntos, y si es posible, ya hay un movimiento de jóvenes estudiantes que están viendo esta realidad y están empezando pues a tratar de que los tomadores de decisiones, pues todos tomen las decisiones necesarias para que no aumente la temperatura de tal manera. Y termino nada más refiriéndome otra vez al problema del ozono estratosférico, porque ese problema con el que, repito, con el que yo trabajé desde hace años, hay un acuerdo que es el Protocolo de Montreal, que resolvió el problema. Todos los países del planeta firmaron el acuerdo, y entonces los refrigerantes que antes se usaban, que son los CFCs, que causaban el deterioro de la capa de ozono, esos ya están prohibidos, ya no se fabrican, y el impacto económico fue mínimo. Y por supuesto la sociedad hoy en día pues tiene todavía refrigeración, aire acondicionado, latas de aerosol. Se pudo resolver con muchísima claridad. Es lo que tenemos que hacer con cambio climático. Tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que trabajar con responsabilidad social, que es importantísimo para las futuras generaciones, pero inclusive ya para nuestra propia generación. Gracias pues por su atención.